Me llamo Aurelio Santillán Téllez, tengo 68 años y trabajé toda mi vida en una fábrica metalúrgica de Iztapalapa. No tengo grandes riquezas, pero me gusta pensar que soy un hombre digno que ha criado a sus hijos con valores. Nunca imaginé que llegaría el día en que me harían a un lado cuando nació mi primer nieto. ¿Sabe lo que es enterarse por casualidad que ya es abuelo? Es como si te arrancaran algo que te pertenece por derecho. Pero antes de seguir con mi historia, quiero pedirte un favor. Dale like al video, suscríbete al canal y comenta desde dónde me estás viendo. Tu apoyo es lo que me permite seguir compartiendo estas experiencias de vida con todos ustedes. Todo empezó un domingo común. Mi esposa Lorenza y yo decidimos visitar a nuestro hijo Damián sin avisar. Hacía semanas que no respondía a nuestras llamadas como antes. Está ocupado, decía Lorenza, siempre buscando excusas para defenderlo. Pero yo lo conocía. Algo no estaba bien. ¿Y si llevamos esos tamales que tanto le gustan?, sugirió Lorenza mientras preparaba el desayuno. Su rostro siempre se ilumina cuando habla de nuestro hijo. Me parece buena idea, respondí, aunque tenía un presentimiento extraño. Quizás está enfermo y no quiere preocuparnos. Lorenza preparó los tamales como solo ella sabe hacerlo, envolviendo cada uno con cuidado, mientras yo limpiaba nuestro viejo tsuru. No es gran cosa, pero nos ha llevado a todas partes durante años. ¿Crees que a Jimena le gustarán?, preguntó Lorenza. Jimena es Candón de Haro, nuestra nuera, una muchacha de buena familia que nunca nos ha mirado con buenos ojos. Desde que Damián la conoció en la universidad donde trabaja como profesor, todo cambió. Si no le gustan, más para nosotros, respondí intentando bromear. Pero la verdad es que la relación nunca ha sido fácil. Los padres de Jimena, don Ramiro Escandón Larrázábal y doña Leticia de Haro y Sosa, son gente de dinero, empresarios con contactos importantes. Nosotros somos gente sencilla. Lorenza fue maestra de primaria antes de jubilarse, y yo, como ya dije, operario metalúrgico. Nos subimos al coche y durante el trayecto hablamos de cosas sin importancia, de los dolores en mi espalda, de la telenovela que sigue Lorenza, de los precios que no dejan de subir. El camino hacia la colonia Polanco, donde vive ahora nuestro hijo, se me hizo eterno. Damián dejó atrás su origen en Iztapalapa cuando consiguió su plaza como profesor universitario y se casó con Jimena. No te olvides de preguntar por el embarazo de Jimena, me recordó Lorenza. Ya debe estar en el último trimestre. Eso era otra cosa. Jimena tenía 7 meses de embarazo la última vez que los vimos, hace más de 2 meses. Nos invitaron a cenar para anunciarnos la noticia, pero desde entonces apenas supimos nada. Algunas llamadas cortas, mensajes escuetos. Están ocupados preparándose, decía Lorenza, siempre comprensiva. Cuando llegamos al elegante edificio donde vive Damián, el portero nos miró con recelo. ¿A quién buscan?, preguntó con ese tono que usan con quienes no parecen pertenecer a ese lugar. Venimos a ver a nuestro hijo, el profesor Damián Santillán, respondí con orgullo. Me gusta decir que mi hijo es profesor universitario. El portero hizo una llamada y luego nos dejó pasar sin disculparse por su tono anterior. Subimos por el elevador hasta el 8º piso. Estoy nerviosa, confesó Lorenza arreglándose el pelo frente al espejo del elevador. Hace tanto que no los vemos. No hay razón para estar nerviosos. Somos sus padres, respondí, aunque yo mismo sentía una opresión en el pecho. Cuando llegamos a la puerta del departamento, notamos algo extraño. Se escuchaban voces, risas, música suave. ¿Una fiesta? Lorenza y yo nos miramos confundidos. Toqué el timbre y esperamos. La puerta se abrió y apareció Damián. Su cara palideció al vernos. «¿Papá? ¿Mamá? ¿Qué hacen aquí?», preguntó sin ocultar su sorpresa. No era la sorpresa alegre de quien recibe una visita inesperada pero bienvenida. Era la sorpresa incómoda de quien es descubierto. «Vinimos a visitarte, hijo», respondió Lorenza levantando la bolsa con los tamales. «Te trajimos tus favoritos». Damián miró hacia atrás nervioso. «Es que tenemos visitas. No es buen momento». Fue entonces cuando la vi. Una mujer mayor, elegantemente vestida, apareció detrás de mi hijo con una copa de champán en la mano. La reconocí al instante. Doña Leticia, la madre de Jimena. «¿Quién es Damián?», preguntó con ese acento refinado que tanto me irrita. «Son mis padres», respondió Damián bajando la voz como si le avergonzara.
La mujer nos miró de arriba a abajo y compuso una sonrisa artificial. «Pero qué sorpresa. Pasen. Estamos celebrando». «¿Celebrando?», pregunté mientras entrábamos al apartamento. Fue entonces cuando lo vi todo. Un letrero colgado en la pared que decía: «Bienvenido, Bruno». Globos azules. Regalos sobre una mesa. Varias personas elegantemente vestidas con copas en las manos. «Papá, mamá», comenzó Damián, pero lo interrumpí. «¿Ya nació el bebé?», pregunté con un nudo en la garganta. El silencio que siguió me dio la respuesta que no quería escuchar. En una esquina de la sala, vi a Jimena sosteniendo un pequeño bulto envuelto en una manta azul. A su lado, orgulloso, estaba su padre, don Ramiro. «Sí, Bruno nació hace 2 semanas», respondió finalmente Damián sin mirarme a los ojos. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. 2 semanas. Mi nieto tenía 2 semanas de vida y nadie nos había avisado. Miré a Lorenza y vi que sus ojos se llenaban de lágrimas. «¿Por qué no nos dijiste nada?», logré preguntar. «Queríamos esperar a que todo estuviera organizado para la presentación oficial», intervino don Ramiro acercándose. «Ya saben, con tantos compromisos sociales, hay que hacer las cosas como se debe». «Como se debe». Según ellos, como se debe, significaba excluirnos a los abuelos paternos del nacimiento de nuestro primer nieto. Miré alrededor y reconocí a varias personas del círculo social de los Escandón. Gente importante, según los estándares de ellos. Abogados, empresarios, médicos, todos vestidos impecablemente, todos con esa mirada de superioridad. «¿Podemos conocer a nuestro nieto?», preguntó Lorenza con voz temblorosa. Jimena intercambió una mirada con su madre antes de asentir. Nos acercamos lentamente al pequeño. Era hermoso. Tenía los ojos de Damián. De eso no había duda. «Se llama Bruno Escandón Santillán», anunció Jimena con orgullo, enfatizando su apellido antes que el nuestro. Otro golpe. Ni siquiera en el nombre de mi nieto estábamos primero. Las costumbres mexicanas siempre han puesto primero el apellido paterno, pero ellos habían decidido romper también con eso. «Es precioso», dijo Lorenza extendiendo los brazos. «¿Puedo cargarlo?». Jimena dudó un momento, pero finalmente le entregó al bebé. En cuanto Bruno estuvo en brazos de Lorenza, comenzó a llorar. «Creo que necesita a su madre», dijo doña Leticia rápidamente, como sugiriendo que Lorenza no sabía cómo sostener a un bebé. Pero mi esposa, que había sido maestra de primaria durante décadas, sabía exactamente qué hacer. Comenzó a mecerlo suavemente mientras le cantaba una nana en voz baja. Para sorpresa de todos, especialmente de Jimena, Bruno dejó de llorar casi al instante. «Tienes el toque, mamá», dijo Damián con una sonrisa débil, la primera desde que llegamos. Vi cómo Jimena y sus padres intercambiaban miradas incómodas. No les gustaba que Lorenza tuviera esa conexión con el bebé. «¿Y cuándo pensabas decirnos que ya éramos abuelos?», pregunté a Damián en voz baja, apartándolo un poco del grupo. Mi hijo desvió la mirada. «Lo siento, papá. Todo pasó muy rápido. El parto se adelantó y luego con la organización de esta reunión». ¿Una reunión era más importante que avisarnos?, insistí controlando mi voz para no montar una escena. «Somos tus padres, Damián. Ese niño lleva nuestra sangre». Lo sé», respondió nervioso. «Es que Jimena quería hacer las cosas a su manera. Sus padres organizaron todo y... ¿Y tú no tuviste voz?», pregunté dolido. «¿Ya no importa lo que nosotros pensemos?». Damián iba a responder cuando don Ramiro se acercó con 2 copas de champán. «Un brindis por los abuelos sorpresa», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bienvenidos a la familia Escandón». No a la familia Santillán Escandón, solo a la familia Escandón, como si ellos fueran los únicos dueños de mi nieto. Acepté la copa, pero no bebí. Observé cómo todos los invitados nos miraban. Con nuestras ropas sencillas y nuestras manos ásperas de trabajo duro, éramos los extraños en la celebración del nacimiento de nuestro propio nieto. «Damián nos ha hablado mucho de ustedes», continuó don Ramiro con tono condescendiente. «Debe estar muy orgulloso de haber llegado tan lejos viniendo de... bueno, de orígenes humildes». Sentí la sangre hervir en mis venas. «Estamos orgullosos de nuestro hijo», respondí con dignidad. «Y espero que él esté orgulloso de nosotros también». Miré a Damián, esperando que dijera algo, que nos defendiera, pero solo bajó la mirada. Mientras tanto, Lorenza seguía sosteniendo a Bruno. El bebé parecía tranquilo en sus brazos, ajeno a toda la tensión a su alrededor.
Bruno es un nombre interesante, comenté intentando cambiar de tema. ¿Lo eligieron juntos? Es un nombre que tiene tradición en la familia Escandón, respondió Jimena acercándose para recuperar a su hijo. Mi abuelo se llamaba así. Otra punzada de dolor. Ni siquiera en el nombre habíamos sido consultados. Mi padre se llamaba Ernesto, dije casi para mí mismo. Siempre pensé que algún día tendría un nieto con su nombre. Los tiempos cambian, señor Santillán, intervino doña Leticia. Ahora las familias modernas toman decisiones diferentes. Quería responderle, decirle que no era cuestión de modernidad sino de respeto, pero me contuve. No era el momento ni el lugar. Lorenza entregó al bebé a Jimena con cierta resistencia. Vi en sus ojos el mismo dolor que yo sentía. Nos habían excluido de un momento crucial en nuestras vidas, y ahora pretendían que nos sintiéramos agradecidos por permitirnos estar allí. Deberían quedarse a comer, dijo Damián, quizás intentando remediar algo de lo sucedido. Hay suficiente para todos. En realidad, intervino doña Leticia, ya teníamos el número exacto, pero supongo que podemos hacer espacio. Otra humillación. Éramos los invitados no deseados en la celebración de nuestro nieto. Nosotros ya comimos, mintió Lorenza con dignidad. Solo queríamos verlos a ustedes. Pero trajimos tamales, añadí, recordando la bolsa que habíamos dejado en la entrada. Ah, qué detalle, dijo don Ramiro con una sonrisa forzada. Los guardaremos para después. Sabía que esos tamales, hechos con tanto cariño por Lorenza, probablemente terminarían en la basura en cuanto nos fuéramos. Durante la siguiente hora, intentamos integrarnos en la celebración, pero era evidente que no encajábamos. Los invitados hablaban de viajes al extranjero, de inversiones, de políticos que conocían. Nosotros permanecimos en un rincón, observando cómo celebraban la llegada de nuestro nieto sin nosotros. Creo que deberíamos irnos, me susurró Lorenza después de un rato. No pertenecemos aquí. Tenía razón, pero me dolía aceptarlo. Me dolía ver cómo mi hijo se había dejado absorber por ese mundo que no era el nuestro. Nos vamos ya, le dije a Damián cuando logré encontrarlo solo. Tu madre está cansada. Vi un destello de culpa en sus ojos. Lo siento, papá. De verdad. Debí llamarlos cuando Bruno nació. Sí, debiste hacerlo, respondí sin ocultar mi decepción. Espero que no te olvides de que ese niño también es un Santillán, aunque lo llamen primero Escandón. Las cosas son complicadas, papá, intentó explicar. Jimena y sus padres tienen ciertas expectativas y yo... ¿Y tú qué, hijo? ¿Ya no recuerdas de dónde vienes? ¿Ya no importamos? No respondió de inmediato. Finalmente dijo, claro que importan, pero tengo que navegar entre dos mundos, ¿entiendes? Lo que entiendo es que has elegido un mundo sobre el otro, respondí con amargura, y nosotros hemos quedado fuera. Nos despedimos brevemente de los demás. Jimena apenas nos miró, ocupada mostrando al bebé a otros invitados. Los padres de ella fueron cortésmente fríos. Nadie nos pidió que nos quedáramos más tiempo. Ya en el coche, Lorenza rompió a llorar. Nuestro nieto, Aurelio. Nuestro nieto nació y ni siquiera nos avisaron. La abracé con fuerza, sintiendo mis propias lágrimas amenazando con salir. Lo sé, mi amor, lo sé. ¿Qué hicimos mal?, preguntó entre sollozos. ¿Por qué Damián nos aparta así? No hicimos nada mal, respondí con firmeza. Son ellos los que no valoran lo que somos. Pero esto no se quedará así, te lo prometo. Mientras conducía de regreso a nuestro modesto hogar en Iztapalapa, una determinación creció dentro de mí. No competiríamos con los Escandón en dinero o influencia, pero les mostraríamos quiénes son los Santillán. Les mostraríamos que la dignidad y el amor verdadero valen más que todos sus lujos y apariencias. Mi nieto sabría quién es su abuelo, sabría de dónde viene la mitad de su sangre, y quizás, algún día, entendería que hay cosas más importantes que el dinero y el estatus social, porque yo, Aurelio Santillán Téllez, no me doy por vencido. No cuando se trata de mi familia. Y Bruno, quieran ellos o no, es mi familia. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Lorenza cuando estábamos llegando a casa. Lo que siempre hemos hecho, respondí. Mantenernos firmes, con dignidad, y encontrar la manera de formar parte de la vida de nuestro nieto. Porque esta historia apenas comenzaba, y yo no permitiría que nos borraran tan fácilmente. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de la fiesta, las miradas de superioridad, la forma en que nos hicieron sentir como intrusos,
Todo daba vueltas en mi cabeza. Junto a mí, Lorenza también estaba despierta. Lo sabía por su respiración irregular. ¿Sigues despierta?, pregunté en voz baja. No puedo dejar de pensar en Bruno, respondió ella. Es tan pequeño, tan indefenso, y ya está en medio de todo esto. Me incorporé y encendí la lámpara de la mesita. Nuestra habitación modesta, con muebles que hemos conservado por décadas, me pareció de pronto el lugar más reconfortante del mundo. Aquí no había pretensiones, solo recuerdos honestos. ¿Sabes qué me dolió más?, dijo Lorenza sentándose a mi lado. Ver cómo Damián se avergonzaba de nosotros, de sus propios padres. No creo que se avergüence, respondí, aunque no estaba completamente convencido. Está atrapado entre dos mundos, entre lo que era y lo que quiere ser. O lo que Jimena quiere que sea, añadió Lorenza con amargura, algo raro en ella que siempre ve lo mejor en todos. Me levanté y fui hasta el viejo armario de roble donde guardamos nuestros recuerdos más preciados. Saqué una caja de metal y volví a la cama. ¿Qué haces?, preguntó Lorenza. Recordando, respondí mientras abría la caja. Dentro había fotografías, cartas, pequeños objetos que marcaron nuestra vida. Saqué una fotografía amarillenta. Damián a los 5 años, sentado en mis hombros, ambos riendo frente a la fábrica donde trabajé toda mi vida. Era tan pequeño, susurró Lorenza tocando la fotografía con las puntas de los dedos. Y te admiraba tanto. ¿Recuerdas lo que decía? Sonreí por primera vez en horas. Quiero ser fuerte como mi papá. Y lo conseguiste, dijo Lorenza acariciando mis manos ásperas. Lo educamos bien, Aurelio. Le dimos valores. Entonces, ¿qué pasó?, pregunté más a mí mismo que a ella. ¿En qué momento se alejó tanto de nosotros? Lorenza tomó otra fotografía. Damián el día de su graduación universitaria. La primera persona en nuestra familia en obtener un título. El orgullo que sentimos ese día no se podía describir con palabras. Creo que empezó cuando conoció a Jimena, respondió finalmente. No es mala persona, pero viene de otro mundo. Un mundo donde la gente como nosotros no encaja. No me importa encajar, dije con firmeza, pero no permitiré que nos hagan a un lado. No cuando se trata de nuestro nieto. Guardamos las fotografías y apagamos la luz, pero ambos sabíamos que no dormiríamos esa noche. Había demasiadas emociones, demasiadas preguntas sin respuesta. La mañana siguiente tomé una decisión. No me quedaría de brazos cruzados mientras los Escandón borraban nuestro legado familiar. Después del desayuno, le dije a Lorenza mi plan. Voy a preparar algo especial para Bruno, algo que le muestre quiénes son los Santillán. ¿Qué tienes en mente?, preguntó ella con curiosidad. Un álbum familiar, con fotos, historias, nuestras raíces, para que cuando crezca conozca de dónde viene la mitad de su sangre. Lorenza sonrió por primera vez desde ayer. Es una idea maravillosa, Aurelio. Yo puedo ayudarte con las historias. Y también quiero darle algo más, continué. El medallón de mi padre. Lorenza me miró sorprendida. El medallón de bronce que mi padre Ernesto me dio antes de morir era una de mis posesiones más preciadas. Nada valioso en términos monetarios, pero cargado de historia y significado. ¿Estás seguro? Es lo único que te queda de él. Por eso mismo, respondí con convicción. Quiero que esa conexión continúe, de Ernesto a mí, de mí a Bruno. Pasamos los siguientes días trabajando en nuestro proyecto. Seleccionamos fotografías, desde mis abuelos hasta Damián. Lorenza escribió pequeñas historias sobre cada persona, sobre nuestras tradiciones, sobre los valores que siempre habían definido a los Santillán. Trabajo honesto, dignidad, lealtad. No habíamos tenido noticias de Damián desde aquel día. Lo llamé una vez, pero me contestó apresurado, diciendo que estaba ocupado y que me devolvería la llamada. Nunca lo hizo. Una semana después de iniciar nuestro proyecto, mientras estaba en el pequeño taller que tengo en el patio trasero, escuché que Lorenza me llamaba con urgencia. Cuando entré a la casa, la encontré junto al teléfono, con una expresión difícil de descifrar. Era Damián, dijo. Nos invitan al bautizo de Bruno, el próximo domingo. ¿Nos invitan o se sienten obligados a invitarnos?, pregunté sin poder evitar el tono amargo. Dice que quiere que estemos ahí, respondió Lorenza, aunque pude notar la duda en su voz. También mencionó algo sobre un código de vestimenta. ¿Un código de vestimenta? ¿Para un bautizo?, pregunté incrédulo. Al parecer los Escandón tienen ciertas
Tradiciones. Todos los hombres deben vestir de azul marino y las mujeres de beige, y hay asientos asignados en la iglesia y en la recepción después. Sentí que la sangre me hervía nuevamente. Tradiciones inventadas para marcar diferencias, eso es lo que son. También dijo que no nos preocupáramos por regalos, continuó Lorenza, que ellos ya se han encargado de todo lo que Bruno necesita. Claro que nos preocuparemos por regalos, respondí. Nuestro nieto tendrá regalos de sus abuelos Santillán, lo quieran ellos o no. Continuamos con nuestro proyecto con renovada determinación. Además del álbum y el medallón, decidí crear algo más. Restauraría un viejo mueble para convertirlo en una cuna. Tenía experiencia trabajando la madera, y aunque mis manos ya no eran tan firmes como antes, podía hacer un trabajo digno. El viernes antes del bautizo, recibimos una visita inesperada. Estaba en mi taller, dando los últimos toques a la cuna, cuando Lorenza entró acompañada por Damián. Me quedé paralizado por un momento, con el cepillo de madera en la mano. Mi hijo parecía incómodo, fuera de lugar en su propio hogar de infancia. «Hola, papá», dijo con un intento de sonrisa. «Vaya, mira quién se acuerda de que tiene padres», respondí sin poder contener mi resentimiento. «Aurelio, por favor», intervino Lorenza. Damián dio un paso adelante, observando la cuna a medio restaurar. «¿Qué estás haciendo?» «Un regalo para mi nieto», respondí volviendo a mi trabajo. «A menos que también esté prohibido». Mi hijo suspiró y se pasó la mano por el pelo, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. «Nadie ha prohibido nada, papá. Solo... las cosas son complicadas». «¿Complicadas?» Dejé el cepillo y lo miré directamente. ¿Es complicado avisar a tus padres que ya son abuelos? ¿Es complicado incluirnos en la vida de nuestro nieto? «Vine a hablar», dijo Damián sentándose en un viejo taburete. «A explicarles». «Te escuchamos», respondió Lorenza colocándose a mi lado. Damián tomó aire antes de hablar. «Jimena viene de una familia con muchas tradiciones y expectativas. Su embarazo fue difícil, y sus padres estuvieron muy presentes, ayudando con todo. Cuando Bruno nació prematuramente, todo fue tan caótico que simplemente seguí la corriente de los eventos». «La corriente de los eventos no incluía llamar a tus padres, por lo que veo», comenté con ironía. «Cometí un error», admitió Damián, y vi un destello del hijo que conocía. «Debí insistir, debí llamarlos inmediatamente. No tengo excusa». «¿Y lo del apellido?», preguntó Lorenza. «¿Por qué Escandón va primero?». Damián desvió la mirada. «Fue una concesión que hice. Don Ramiro insistió en que era importante para continuar con el linaje familiar empresarial». «¿Y el linaje de los Santillán no importa?», pregunté con dolor. «¿No te importa que tu hijo lleve primero el apellido de su familia materna?». «Claro que me importa, papá. Pero a veces hay que ceder en ciertas batallas para... ¿Para qué?», lo interrumpí. «¿Para complacer a tu suegro? ¿Para no quedar mal con la familia adinerada? Para mantener la paz», respondió finalmente. «No quiero que mi hijo crezca en medio de conflictos familiares». «La paz no se construye sobre la injusticia, hijo», dije levantándome, «ni sobre la negación de quién eres y de dónde vienes». Un silencio incómodo cayó entre nosotros. Podía ver a Damián luchando consigo mismo, atrapado entre dos mundos como había dicho Lorenza. «El bautizo es importante para todos», dijo finalmente. «Quiero que estén allí. Bruno merece conocer a todos sus abuelos». «Estaremos allí», aseguró Lorenza. «Por Bruno y por ti, hijo». «Gracias», respondió Damián visiblemente aliviado. Luego miró nuevamente la cuna. «Es hermosa, papá. No sabía que seguías trabajando la madera». «Hay muchas cosas que ya no sabes de nosotros», respondí. «Pero nunca es tarde para aprender, ¿verdad?». Antes de irse, Damián nos dio los detalles del bautizo. Sería en la parroquia Santa Mónica en Polanco, seguido de una recepción en un salón exclusivo. Todo organizado y pagado, por supuesto, por los Escandón. «Sobre lo del código de vestimenta», comenzó incómodo. «No te preocupes», lo interrumpió Lorenza. «Iremos presentables, como siempre. No mencionamos que no teníamos intención de seguir su ridículo código de colores. Algunos principios no se negocian». Cuando Damián se fue, Lorenza y yo nos miramos, procesando la conversación. «Al menos vino», dijo ella siempre buscando el lado positivo. «Es un comienzo. Veremos si es un comienzo o solo una obligación que cumplió», respondí volviendo a mi trabajo en la cuna.
El domingo llegó más rápido de lo que esperábamos. Me puse mi mejor traje, un traje gris oscuro que había comprado para la boda de Damián. Lorenza eligió un vestido verde esmeralda que le sentaba muy bien. Ninguno de los dos siguió el dichoso código de colores. Además del álbum familiar y el medallón cuidadosamente envueltos, llevamos la cuna desarmada en el maletero del coche. Había terminado de restaurarla justo a tiempo, y aunque no era tan elegante como los muebles que seguramente habrían comprado los Escandón, tenía alma y historia. El trayecto hacia la iglesia fue silencioso. Ambos estábamos nerviosos, no por el evento en sí, sino por enfrentarnos nuevamente a ese mundo que nos había hecho sentir tan fuera de lugar. «Pase lo que pase», dijo Lorenza tomando mi mano mientras conducía. «Estamos juntos en esto. Por Bruno». «Por Bruno», repetí apretando su mano. La parroquia Santa Mónica era impresionante, con su arquitectura imponente y sus vitrales coloridos. El estacionamiento estaba lleno de autos lujosos, y por un momento sentí vergüenza de nuestro viejo Tsuru. Pero rápidamente deseché ese sentimiento. Ese coche nos había llevado fielmente a todas partes durante años. No había razón para avergonzarme. Al entrar a la iglesia, un joven con una tableta nos detuvo en la puerta. «¿Nombres, por favor?», preguntó con tono profesional. «Aurelio y Lorenza Santillán», respondí. Revisó su lista y frunció el ceño. «Ah, los abuelos paternos. Según el diagrama, ustedes van en la tercera fila, lado derecho». Tercera fila. No primera, donde estarían los padres y los Escandón. Ni siquiera segunda. Tercera. «Gracias», respondió Lorenza con dignidad. «Pero creo que podemos encontrar nuestros asientos solos». El joven pareció sorprendido por la respuesta, pero no dijo nada más. La iglesia estaba decorada con arreglos florales azules y blancos, elegantes pero ostentosos. Ya había bastante gente sentada, todos siguiendo estrictamente el código de vestimenta. Hombres de azul marino, mujeres de beige. Destacábamos como manchas de color en un lienzo monocromático. Algunas personas nos miraron con curiosidad mientras avanzábamos por el pasillo central. Pude escuchar susurros. «Los padres de Damián vienen de Iztapalapa», como si fuéramos criaturas exóticas en exhibición. En lugar de dirigirnos a la tercera fila como nos habían indicado, tomé la mano de Lorenza y nos sentamos en la primera fila, del lado opuesto a donde ya estaban sentados don Ramiro y doña Leticia. Si éramos los abuelos de Bruno, merecíamos estar en primera fila, sin importar lo que dijera su diagrama. Vi la alarma en los ojos de doña Leticia al vernos allí. Se inclinó hacia su esposo y le susurró algo. Don Ramiro nos miró con el ceño fruncido, pero no hizo ningún movimiento para confrontarnos. Poco después, apareció Damián. Nos vio en la primera fila, y pude notar su nerviosismo, pero nos saludó con un gesto de la cabeza antes de ocupar su lugar junto a Jimena, quien llevaba a Bruno en sus brazos. Mi nieto estaba vestido con un elegante faldón de bautizo, blanco y con detalles en azul. Se veía hermoso, tan pequeño e inocente. La ceremonia comenzó, y debo admitir que fue conmovedora a pesar de todas las circunstancias. Ver a mi nieto recibir el sacramento me llenó de una emoción que no esperaba. Cuando el sacerdote vertió el agua sobre su cabecita, Bruno lloró con fuerza. Un buen par de pulmones, pensé con orgullo. Durante la ceremonia, noté que Jimena parecía tensa, meciendo a Bruno que no dejaba de llorar. El sacerdote continuó con el ritual, pero era evidente que el llanto del bebé estaba causando incomodidad a todos, especialmente a doña Leticia, que no dejaba de mirar alrededor como si pidiera disculpas a los invitados. Cuando el llanto se hizo más intenso, vi que Lorenza se levantaba de su asiento y se acercaba a Jimena. «¿Puedo intentar?», le preguntó en voz baja. Jimena dudó, pero Bruno lloraba cada vez más fuerte. Finalmente, le entregó el bebé a Lorenza. Al igual que en aquella primera visita, el efecto fue inmediato. Lorenza comenzó a mecerlo suavemente, murmurando palabras que solo ella y Bruno podían escuchar. En cuestión de segundos, el llanto cesó. Mi nieto se tranquilizó en brazos de su abuela, permitiendo que la ceremonia continuara sin interrupciones. Vi la expresión en el rostro de Jimena, una mezcla de alivio y algo más. ¿Celos? ¿Confusión? No lo sé con certeza, pero lo que sí sé es que en ese momento, Lorenza demostró que el vínculo entre abuelos y nietos trasciende las diferencias sociales, las pretensiones y los códigos de vestimenta. Cuando la ceremonia terminó,
Lorenza devolvió a Bruno a los brazos de Jimena. Nuestro nieto estaba tranquilo ahora, incluso sonriente. Gracias, dijo Jimena con lo que parecía sinceridad. Era quizás la primera palabra amable que nos dirigía directamente. No hay de qué, respondió Lorenza con una sonrisa genuina. Tiene los mismos gestos que Damián cuando era bebé. Jimena no respondió a eso, pero vi que miraba a Bruno con otros ojos, como si de repente notara en él rasgos que no había visto antes. Salimos de la iglesia para las fotografías oficiales. Otra sorpresa nos esperaba. Nos ubicaron al margen de la foto familiar principal, casi como un añadido de última hora. Solo la intervención de Damián, que insistió en que estuviéramos junto a ellos, evitó otra humillación. La recepción se realizó en un salón lujoso cercano a la iglesia. Nuevamente, nos asignaron una mesa alejada del centro, donde se sentaron los Escandón con los padrinos y amigos cercanos. Nuestra mesa la compartíamos con algunos primos lejanos de Jimena que parecían tan fuera de lugar como nosotros. «No les hagas caso», me dijo Lorenza apretando mi mano bajo la mesa. «Lo importante es que estamos aquí, por Bruno». Tenía razón, como siempre. Pero la indignación seguía ardiendo dentro de mí. Durante el almuerzo, observé cómo don Ramiro se levantaba para hacer un brindis. Habló sobre la unión de dos grandes familias, pero su discurso se centró exclusivamente en el linaje de los Escandón, en cómo Bruno sería el heredero de su imperio empresarial, en cómo seguiría la tradición familiar. Ni una sola mención a los Santillán, como si la mitad de la sangre de mi nieto no existiera. Fue entonces cuando tomé una decisión. No permitiría que mi nieto creciera conociendo solo la mitad de su historia. Era el momento de entregar nuestros regalos, los regalos que habíamos preparado con tanto amor y significado. «Vamos», le dije a Lorenza cuando don Ramiro terminó su discurso entre aplausos. «Es hora de que conozcan a los Santillán». Con los regalos en mano, nos dirigimos hacia la mesa principal donde Damián, Jimena y Bruno eran el centro de atención. Mientras nos acercábamos a la mesa principal, sentí todas las miradas sobre nosotros. No me importó. Llevaba mis regalos con orgullo. El álbum familiar cuidadosamente encuadernado, el medallón de mi padre en una pequeña caja de madera que yo mismo había tallado, y una foto de la cuna que esperaba en el coche. «Damián, Jimena», dije cuando llegamos frente a ellos, «queremos entregarle nuestros regalos a Bruno». Vi la alarma en el rostro de doña Leticia, que rápidamente se acercó a su hija. «¡Qué detalle! Pero ya les habíamos dicho que no era necesario», intervino con una sonrisa tensa. «Bruno ya tiene todo lo que necesita». «No todo», respondió Lorenza con firmeza. «Le falta su historia familiar, la historia de los Santillán». Jimena miró a Damián, como esperando que él nos detuviera, pero mi hijo se mantuvo en silencio, observando los paquetes en nuestras manos con curiosidad. «¿Puedo?», pregunté, extendiendo los brazos hacia Bruno. Después de un momento de vacilación, Jimena me pasó a mi nieto. Era la primera vez que lo sostenía, y sentí una emoción indescriptible al sentir su pequeño cuerpo cálido contra mi pecho. «Hola, Bruno», le susurré. «Soy tu abuelo Aurelio, el padre de tu papá». Bruno me miró con esos ojos grandes y oscuros, tan parecidos a los de Damián cuando era bebé. Por un momento, todo lo demás desapareció. Las diferencias con los Escandón, las humillaciones, la amargura. Solo existíamos mi nieto y yo, conectados por algo más profundo que apellidos o estatus social. «Este es tu primer regalo», dije entregándole el álbum a Damián, ya que Bruno era demasiado pequeño para recibirlo directamente. «La historia de tu familia, de todos los Santillán que vinieron antes de ti». Damián hojeó el álbum con una expresión que no pude descifrar completamente. ¿Era nostalgia? ¿Vergüenza? ¿Orgullo? Quizás una mezcla de todo. «Papá, esto es increíble», dijo finalmente. «Hay fotos que no había visto nunca, y cada una cuenta una historia», añadió Lorenza. «Las escribí todas para que Bruno pueda conocerlas cuando sea mayor». Don Ramiro se acercó, visiblemente irritado por nuestra interrupción del protocolo establecido. «Qué interesante», dijo con ese tono condescendiente que tanto detestaba. «Un proyecto muy artesanal, como todo lo que hacemos los Santillán», respondí sin inmutarme. «Con nuestras propias manos, con honestidad». Entregué a Bruno de vuelta a Jimena y saqué la pequeña caja de madera. «Este es el segundo regalo»,
dije abriéndola para mostrar el medallón de bronce. Perteneció a mi padre, Ernesto Santillán. Tu bisabuelo, Bruno, me lo dio antes de morir, y ahora es tuyo. Es muy antiguo, comentó Jimena, estudiando el medallón con cierto recelo. De 1935, respondí. No vale mucho en dinero, pero es invaluable en historia y significado. Ha pasado por guerras, sacrificios, momentos difíciles, como nuestra familia. Y hemos traído algo más, añadió Lorenza, mostrando la fotografía de la cuna restaurada. Aurelio la hizo con sus propias manos, la cuna donde dormirá Bruno cuando venga a visitarnos. Hubo un silencio incómodo. La suposición de que Bruno vendría a visitarnos a Iztapalapa parecía haber caído como una piedra en aguas tranquilas. Es muy considerado, dijo Jimena finalmente, aunque su tono sugería lo contrario. Pero Bruno ya tiene una cuna, intervino doña Leticia. Una Bellini, importada de Italia, la mejor del mercado. Estoy seguro de que es magnífica, respondí, pero nuestra cuna tiene algo que ninguna cuna importada puede tener. La historia de su familia. Fue hecha por las mismas manos que criaron a su padre. Vi un destello de emoción en los ojos de Damián, y por un momento sentí que quizás no todo estaba perdido. Que tal vez, bajo todas esas capas de pretensión y ambición, mi hijo seguía siendo el mismo niño que una vez se sentó en mi regazo mientras le contaba historias de nuestra familia. Gracias, papá, mamá, dijo finalmente. Son regalos muy significativos. Los guardaremos con cariño. No queremos que los guarden, aclaré. Queremos que los usen, que los compartan con Bruno, que le enseñen de dónde viene la mitad de su sangre. Otro silencio incómodo. Don Ramiro se aclaró la garganta. Bueno, creo que es hora del brindis oficial, dijo, claramente intentando dar por terminado nuestro momento. Antes de eso, dije sin moverme de mi sitio, hay algo más que queremos decir. Todos me miraron, algunos con curiosidad, otros con evidente molestia. Bruno lleva 2 apellidos como todos nosotros. Es tan Santillán como Escandón. Tiene derecho a conocer ambas partes de su herencia, no solo la que viene con dinero y posición social. Nadie ha negado eso, dijo don Ramiro, aunque su tono sugería lo contrario. ¿No? Entonces, ¿por qué fuimos los últimos en enterarnos de su nacimiento? ¿Por qué nos sientan en la tercera fila? ¿Por qué su apellido está registrado como Escandón Santillán y no al revés, como marca la tradición? Son decisiones de los padres, intervino doña Leticia. Y creo que no es el momento ni el lugar para discutir esto. ¿Cuándo es el momento?, pregunté. Cuando ustedes decidan que podemos formar parte de la vida de nuestro nieto. La tensión era palpable. Los invitados cercanos habían dejado sus conversaciones para observar nuestra discusión. Papá, dijo Damián en voz baja, podemos hablar de esto después, en privado. ¿Cómo hablamos del nacimiento de Bruno? Respondí sin poder contener mi amargura. O como hablamos del cambio de su apellido. Señor Santillán, intervino Jimena por primera vez. Entiendo su frustración, pero este es el bautizo de mi hijo. No quiero escenas. No estoy haciendo ninguna escena, respondí con calma. Solo estoy defendiendo el derecho de mi nieto a conocer toda su historia. No solo la mitad que ustedes consideren aceptable. De repente, don Ramiro se acercó a mí y me tomó del brazo, aparentemente intentando guiarme lejos de la mesa. Creo que ha dicho suficiente, dijo en voz baja pero firme. Está incomodando a los invitados. Me solté de su agarre con un movimiento brusco. No me toque, dije, manteniendo mi voz controlada pero firme. No soy uno de sus empleados. No, claramente no lo es, respondió con desprecio apenas velado. Mis empleados saben comportarse en sociedad. Sentí que la sangre me hervía, pero antes de que pudiera responder, Lorenza intervino. Vámonos, Aurelio, dijo tomando mi brazo. Ya entregamos nuestros regalos. Eso era lo importante. Miré a mi esposa, siempre la voz de la razón, y luego a mi hijo. Damián parecía atrapado entre 2 fuegos, visiblemente incómodo, pero incapaz de tomar una posición clara. Está bien, dije finalmente. Nos vamos, pero esto no ha terminado. Mientras nos alejábamos, escuché a don Ramiro comentar en voz lo suficientemente alta como para que lo oyera. De tal palo, tal astilla. Por eso era tan importante que Bruno llevara primero el apellido Escandón, para protegerlo de ciertas influencias. Me detuve en seco.
listo para dar media vuelta y enfrentarlo. Pero Lorenza apretó mi brazo con fuerza. No vale la pena, Aurelio. No hoy. Salimos del salón con la dignidad intacta, aunque por dentro sentía una mezcla de rabia y tristeza que amenazaba con ahogarme. Ya en el coche, Lorenza rompió el silencio. Hicimos lo correcto. Le entregamos nuestros regalos a Bruno. El resto, el tiempo lo dirá. ¿El tiempo?, pregunté con amargura. Mientras ellos lo educan para avergonzarse de nosotros, para que se avergüence de ser un Santillán. Damián no permitirá eso, respondió Lorenza, aunque noté la duda en su voz. Damián ya no decide nada, dije. Está completamente sometido a los deseos de los Escandón. El camino de regreso a casa fue silencioso. Ambos estábamos procesando lo sucedido, las pequeñas victorias y las grandes derrotas de ese día. Al día siguiente, para mi sorpresa, Damián apareció en nuestra puerta. Venía solo, sin Jimena ni Bruno. «Tenemos que hablar», dijo con una expresión seria que me recordó a cuando era adolescente y había cometido alguna travesura. Lo hice pasar a la sala y Lorenza nos trajo café. Mi hijo parecía nervioso, jugando con la taza sin beber. «Lo de ayer», comenzó. «No te disculpes por nosotros», lo interrumpí. «No hicimos nada malo». «No vengo a pedir disculpas», aclaró. «Vengo a explicarles algo importante, algo que necesitan saber». Lorenza y yo intercambiamos miradas de preocupación. «Te escuchamos», dije finalmente. Damián tomó aire antes de hablar. «La situación con los Escandón es más complicada de lo que parece. Don Ramiro no es solo un empresario exitoso. Tiene conexiones, influencia, y cuando algo no le gusta, puede ser implacable». «¿Nos estás diciendo que le tememos?», pregunté incrédulo. «Les estoy diciendo que hay que ser cautos», respondió Damián. «Don Ramiro está obsesionado con el legado familiar. Para él, Bruno no es solo un nieto, es el heredero que continuará su imperio». «¿Y qué pasa con la mitad Santillán de Bruno?», preguntó Lorenza. «¿Esa parte simplemente se borra?». «Eso es lo que él quiere», admitió Damián, y ha sido bastante claro al respecto. «¿Qué significa bastante claro?», insistí. Mi hijo dudó antes de responder. «Hace unas semanas, cuando discutíamos sobre el registro del nombre, mencioné que tradicionalmente el apellido paterno va primero». Su respuesta fue perturbadora. «¿Qué dijo?», preguntó Lorenza. «Dijo que si insistía en eso, podría olvidarme de la posición que me consiguió en la universidad. Que tenía el poder de arruinar mi carrera académica con una sola llamada». Sentí que la sangre me hervía nuevamente. «¿Te amenazó? ¿Y tú cediste?». «No fue solo por mí», se defendió Damián. «También habló de ustedes. Mencionó que podría causar problemas con tu pensión, papá, que conoce gente en el sindicato metalúrgico. Hijo de...». Comencé, pero me contuve. «¿Y le creíste?». «He visto lo que puede hacer, papá. Sus conexiones son reales. Y ahora, después de lo de ayer, estoy preocupado. La forma en que los miró cuando se fueron, nunca lo había visto así». Lorenza se llevó la mano a la boca, visiblemente afectada. «¿Por qué no nos dijiste esto antes?», preguntó. «Porque esperaba poder manejarlo», respondió Damián. «Encontrar un equilibrio, darle tiempo para que se acostumbrara a la idea de compartir a Bruno con ustedes. Pero después de ayer, creo que será imposible». «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque temía la respuesta. «Anoche, después de que se fueron, don Ramiro tuvo una conversación con Jimena. No escuché todo, pero lo que oí fue suficiente. Quiere limitar completamente el contacto de Bruno con ustedes. Dijo que era por el bien del niño, no exponerlo a ciertas influencias. Las mismas palabras que había usado para provocarme. El hombre era más calculador de lo que pensaba». «¿Y Jimena? ¿Qué dijo ella?», preguntó Lorenza. «Está confundida», respondió Damián. «Por un lado, respeta mucho a su padre y depende económicamente de él. Por otro, vio cómo mamá calmó a Bruno en la iglesia cuando nadie más pudo. Eso la impactó». «¿Y tú, hijo?», pregunté directamente. «¿De qué lado estás en todo esto?». Damián bajó la mirada. «Quiero lo mejor para Bruno. Y sé que eso incluye conocer a sus abuelos Santillán, su historia, sus valores. Pero también tengo miedo, papá. Miedo de lo que don Ramiro pueda hacer si lo desafío abiertamente. Nunca había visto a mi hijo tan vulnerable, tan inseguro.
El niño que crié para ser fuerte e independiente ahora parecía atrapado en una telaraña de amenazas e intimidación. Hay algo más, continuó Damián después de un momento. Don Ramiro está preparando unos documentos legales, una especie de acuerdo que establece cómo se educará a Bruno, quién tendrá acceso a él, incluso qué escuelas asistirá y qué religión seguirá. No puede hacer eso, intervino Lorenza. Es solo el abuelo, no el padre. Lo sé, pero Jimena está dispuesta a firmarlo, y me está presionando para que yo también lo firme. ¿Un acuerdo que nos excluye de la vida de nuestro nieto?, pregunté con incredulidad. ¿Y estás considerando firmarlo? No quiero, pero tampoco sé cómo enfrentarme a don Ramiro sin que todos salgamos perjudicados. Me levanté y caminé hacia la ventana, intentando procesar toda esta información. La situación era peor de lo que había imaginado. No estábamos lidiando solo con diferencias sociales o falta de sensibilidad. Estábamos frente a un intento deliberado de borrar nuestra presencia en la vida de Bruno. ¿Cuándo te pidió que firmaras ese documento?, pregunté dándome la vuelta. Aún no lo ha hecho oficialmente. Escuché que lo harán en la cena del próximo viernes. Una reunión familiar para formalizar el futuro de Bruno, como lo llamó. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Si don Ramiro quería jugar sucio, tendríamos que ser más astutos que él. ¿Estás invitado a esa cena?, pregunté. Sí, por supuesto, soy el padre. Y supongo que nosotros no estamos invitados. No, solo la familia Escandón y yo, asentí lentamente. Damián, escúchame bien, no vas a firmar nada, ¿entiendes? Nada. Diles que necesitas tiempo para revisar los documentos con un abogado. Pero papá, si me niego abiertamente... No te estoy pidiendo que te niegues abiertamente, solo que ganes tiempo. Lorenza me miró con curiosidad. ¿Qué estás pensando, Aurelio? Estoy pensando que necesitamos pruebas, respondí. Pruebas de lo que don Ramiro está intentando hacer. Y luego, encontrar la manera de enfrentarlo sin que pueda tomar represalias. ¿Pruebas? ¿Qué tipo de pruebas?, preguntó Damián. El documento, para empezar. Necesitamos una copia, y si pudieras grabar la conversación durante esa cena, sería aún mejor. Mi hijo me miró alarmado. ¿Grabar a escondidas? Papá, ¿eso es ilegal? No estoy seguro. ¿Inmoral? Menos que lo que está haciendo don Ramiro. ¿Necesario? Absolutamente. No sé si puedo hacer eso, dijo Damián, visiblemente incómodo. Hijo, intervino Lorenza con su tono calmado pero firme. ¿Recuerdas cuando eras pequeño y te enseñamos que a veces hay que luchar por lo que es justo, aunque sea difícil? Damián asintió lentamente. Esto es una de esas veces, continuó ella. No se trata solo de nosotros. Se trata del futuro de Bruno, de su derecho a conocer y amar a todas las partes de su familia. Vi cómo las palabras de Lorenza calaban en nuestro hijo. Siempre había sido mejor que yo para llegar a su corazón. ¿Y después qué?, preguntó finalmente. ¿Qué hacemos con esas pruebas? Tengo un viejo amigo en el sindicato, respondí. Eduardo Méndez. Ahora trabaja en asuntos legales. ¿Podría aconsejarnos? ¿Un abogado sindical contra don Ramiro Escandón?, preguntó Damián con escepticismo. Él tiene a los mejores abogados corporativos de la ciudad. No se trata de ganarle en su propio juego, expliqué. Se trata de tener suficiente munición para obligarlo a negociar, para que entienda que no puede simplemente borrarnos de la vida de Bruno. Damián guardó silencio, considerando nuestras palabras. Finalmente asintió casi imperceptiblemente. Lo intentaré, dijo en voz baja. No prometo nada, pero lo intentaré. Es todo lo que pedimos, respondió Lorenza tomando su mano entre las suyas. Y recuerda, hijo, pase lo que pase, te amamos. Eres nuestro orgullo, siempre lo has sido. Vi cómo los ojos de Damián se llenaban de lágrimas. Por un momento volvió a ser el niño que corría a nuestros brazos cuando algo lo asustaba o lo lastimaba. Los he decepcionado, dijo con voz quebrada. He permitido que me alejaran de ustedes, que me avergonzaran de mis raíces. Nunca es tarde para rectificar, respondí. Y ahora tienes una razón más importante que nunca. Tu hijo. Damián se quedó un rato más. Hablamos de los detalles prácticos. ¿Cómo obtendría una copia del documento? ¿Cómo podría grabar la conversación sin ser descubierto? Era un plan arriesgado pero necesario. Cuando se fue, prometió mantenernos informados. Lo vi alejarse en su coche nuevo, un regalo de los Escandón por el nacimiento de Bruno.
Otro intento de comprar su lealtad. ¿Crees que lo hará?, me preguntó Lorenza cuando volvimos a entrar. No lo sé, respondí honestamente. Don Ramiro tiene mucha influencia sobre él y mucho poder para hacernos daño. Entonces debemos estar preparados para cualquier escenario, dijo ella con determinación. Si Damián consigue las pruebas, excelente. Si no, buscaremos otra manera. La admiré en ese momento, como tantas veces antes. Mi Lorenza, siempre fuerte, siempre optimista. Tienes razón, dije abrazándola. No nos rendiremos, no cuando se trata de nuestro nieto. Esa noche, mientras Lorenza dormía, yo permanecí despierto, pensando en Bruno, en cómo sería su vida si don Ramiro conseguía su objetivo. Crecería sin conocernos, quizás incluso aprendiendo a despreciar sus raíces, Santillán, a avergonzarse de la parte trabajadora y humilde de su familia. No podía permitir que eso sucediera. No se trataba de orgullo o de venganza. Se trataba del derecho de mi nieto a conocer toda su historia, a estar orgulloso de todas las partes que lo formaban. Con esa determinación, finalmente me dormí. La batalla apenas comenzaba, y yo estaba listo para luchar con todas mis fuerzas. Los días siguientes pasaron con una lentitud exasperante. Esperaba noticias de Damián, pero su silencio me llenaba de incertidumbre. ¿Habría cambiado de opinión? ¿Lo habrían convencido los Escandón de que no valía la pena arriesgarse por nosotros? Lorenza intentaba mantenerme ocupado. Me pedía ayuda con tareas domésticas. Me sugería trabajar en el taller. Incluso propuso que invitáramos a viejos amigos para distraernos. Pero mi mente estaba fija en una sola cosa: la cena del viernes, donde don Ramiro presentaría ese documento que amenazaba con excluirnos de la vida de Bruno. Necesito hacer algo, le dije a Lorenza el miércoles por la noche. No puedo quedarme aquí esperando. ¿Qué propones?, preguntó ella, dejando a un lado la ropa que estaba doblando. Llamar a Eduardo. Necesitamos asesoría legal antes del viernes. Eduardo Méndez había sido mi compañero en la fábrica durante años. Cuando se lesionó la espalda, el sindicato le pagó estudios de derecho y ahora trabajaba en el departamento legal, ayudando a trabajadores como nosotros. Lorenza asintió. Es una buena idea, pero ¿qué le dirás exactamente? Aún no tenemos el documento. Le explicaré la situación. Al menos necesito saber qué opciones tenemos si don Ramiro intenta algo como lo que Damián describió. Tomé el teléfono y marqué el número de Eduardo. Para mi alivio, aceptó venir a nuestra casa esa misma noche. Mientras esperábamos su visita, Lorenza preparó café y puso algunos panecillos en un plato. ¿Crees que estamos exagerando?, me preguntó de repente. ¿Qué tal si Damián malinterpretó lo que escuchó? ¿Tú lo crees?, le pregunté. Después de todo lo que hemos visto, ¿crees que don Ramiro no es capaz de intentar apartarnos de Bruno? Ella negó con la cabeza. No, tienes razón. Lo haría. Lo está haciendo ya. El timbre sonó y Lorenza fue a abrir. Eduardo entró con su habitual sonrisa amplia, aunque noté que cojeaba más que la última vez que lo vi. La vieja lesión seguía molestándolo. Aurelio, viejo amigo, me saludó con un fuerte abrazo. Lorenza, tan hermosa como siempre. Después de intercambiar saludos y ponernos al día brevemente, nos sentamos en la sala y le expliqué la situación. Le hablé de Bruno, del nacimiento del que no nos avisaron, del bautizo donde intentaron relegarnos, y finalmente, del documento que don Ramiro estaba preparando. Eduardo escuchó atentamente, tomando notas ocasionales en una pequeña libreta. Cuando terminé, se quedó pensativo unos momentos. Es una situación complicada, dijo finalmente. Don Ramiro Escandón es un hombre poderoso, con muchas conexiones, pero también tiene mucho que perder si esto se hace público. ¿A qué te refieres?, preguntó Lorenza. A su imagen. Es un empresario respetado, miembro de juntas directivas, donante de causas benéficas. ¿Cómo se vería si se supiera que está intentando separar a un niño de sus abuelos paternos? ¿Que está usando amenazas e intimidación para controlar la vida de su nieto? Pero necesitamos pruebas, dije. Sin el documento o alguna grabación, sería nuestra palabra contra la suya. Exactamente, asintió Eduardo. Y por eso lo que Damián está intentando hacer es crucial. Si consigue ese documento, o mejor aún, una grabación de don Ramiro explicando sus intenciones, tendríamos algo con qué negociar. ¿Y si no lo consigue?, preguntó Lorenza. Eduardo suspiró. Entonces el camino sería más difícil.
Podríamos intentar establecer legalmente visitas regulares a Bruno, pero sin pruebas de mala fe por parte de los Escandón. Sería un proceso largo y costoso. El dinero no importa, respondí con firmeza. Usaremos nuestros ahorros si es necesario. No se trata solo de dinero, Aurelio, explicó Eduardo. Don Ramiro tiene influencia en los juzgados familiares. No sería una batalla justa. Nos quedamos en silencio, procesando sus palabras. La situación parecía cada vez más difícil. Hay algo más que podríamos hacer, dijo finalmente Eduardo. Algo que quizás no le guste a don Ramiro. Te escuchamos, dije, inclinándome hacia adelante. Cartas mensuales a Bruno, documentadas, enviadas con acuse de recibo. Cartas donde le cuenten sobre ustedes, sobre su familia, sobre sus valores. Incluso si no se las leen ahora, algún día serán suyas, y tendrán constancia de que intentaron mantener el contacto. ¿Y si las tiran?, preguntó Lorenza. Tendrían que firmar el acuse de recibo, explicó Eduardo. Sería evidencia de que recibieron las cartas. Y si algún día esto llega a un tribunal, esa evidencia importará. Mostrará que ustedes nunca abandonaron a Bruno, que siempre intentaron ser parte de su vida. La idea me pareció brillante en su sencillez. No podían impedirnos escribir a nuestro nieto, y cada carta sería un testimonio de nuestro amor por él. Lo haremos, dijo Lorenza con determinación. Empezaré mañana mismo. Y hay otra cosa, continuó Eduardo, sobre el apellido. Si Bruno fue registrado como Escandón Santillán, sería muy difícil cambiarlo ahora sin el consentimiento de ambos padres. Pero cuando Bruno sea mayor, podría elegir usar ambos apellidos en el orden tradicional si así lo desea. No se trata solo del apellido, aclaré. Se trata de que conozca y valore ambas partes de su herencia familiar. Eduardo asintió. Lo entiendo, y por eso es tan importante lo que estamos planeando. Si Damián consigue esas pruebas, tendremos una posición mucho más fuerte para negociar. Después de que Eduardo se fue, Lorenza y yo nos quedamos hasta tarde hablando sobre el plan. Nos sentíamos más optimistas, con un camino a seguir, aunque aún dependíamos de que Damián cumpliera su parte. El jueves pasó sin noticias de nuestro hijo, aumentando mi ansiedad. Intenté llamarlo un par de veces, pero solo conseguía hablar con su buzón de voz. Tal vez está ocupado preparándose para mañana, sugirió Lorenza, siempre buscando explicaciones positivas. O quizás no puede hablar libremente. La mañana del viernes, finalmente recibí un mensaje de texto de Damián. Hoy es la cena. Intentaré conseguir el documento. No me llamen. Yo me comunicaré cuando pueda. Le mostré el mensaje a Lorenza, que asintió con preocupación. Está tomando un gran riesgo, dijo. Espero que don Ramiro no sospeche nada. Nuestro hijo es inteligente, respondí, más para tranquilizarla que por verdadera convicción. Sabrá cómo manejarlo. Ese día fue el más largo que recuerdo. Cada hora parecía extenderse eternamente mientras esperábamos noticias. Para mantenerme ocupado, trabajé en el taller, restaurando una vieja mecedora que había encontrado abandonada. Era para Bruno, le expliqué a Lorenza cuando vino a llamarme para cenar. Para cuando venga a visitarnos y quieras mecerlo como hacías con Damián. Ella sonrió con nostalgia. La usaremos, Aurelio. De alguna manera, la usaremos. Cenamos en silencio, ambos pensando en lo que estaría ocurriendo en la mansión de los Escandón. ¿Habría conseguido Damián el documento? ¿Estaría enfrentándose a don Ramiro en este momento? Eran casi las 11 cuando escuchamos un coche detenerse frente a nuestra casa. Me asomé por la ventana y vi a Damián saliendo apresuradamente. Incluso desde la distancia podía notar su agitación. Abrí la puerta antes de que tocara el timbre. Mi hijo entró rápidamente, mirando sobre su hombro como si temiera que lo hubieran seguido. «Lo tengo», dijo en voz baja, sacando un sobre de su chaqueta. El documento y la grabación. Lorenza, que había aparecido detrás de mí, lo abrazó con fuerza. «Hijo, ¿estás bien? ¿Sospechan algo?» «No lo creo», respondió Damián, aunque se veía pálido. Les dije que necesitaba tiempo para revisar el documento con calma. Don Ramiro insistió en que lo firmara hoy mismo, pero me mantuve firme. «Ven, siéntate», dijo Lorenza, guiándolo hacia la sala. «Te traeré algo caliente». Mientras Lorenza iba a la cocina, Damián me entregó el sobre. No lo he leído completo, pero lo que vi es perturbador. Abrí el sobre con manos ligeramente temblorosas y saqué un documento legal de varias páginas.
El encabezado decía: Acuerdo de custodia y orientación educativa. A medida que leía, sentía cómo la indignación crecía dentro de mí. El documento establecía que Bruno recibiría educación exclusivamente en instituciones aprobadas por la familia Escandón, que su formación cultural y social sería supervisada por don Ramiro y doña Leticia, y lo más impactante, que el contacto con elementos familiares potencialmente disruptivos sería limitado y supervisado. Elementos familiares disruptivos, repetí con amargura. Así es como nos llaman. Hay más, dijo Damián, sacando una pequeña grabadora de su bolsillo. Escucha esto. Presionó el botón de reproducción y escuchamos la voz inconfundible de don Ramiro. Este acuerdo garantiza que Bruno crecerá con los valores y las oportunidades adecuadas. Los Santillán son gente trabajadora, no lo niego, pero su influencia podría confundir al niño sobre su verdadero lugar en la sociedad. Hubo un silencio, y luego la voz de Jimena. ¿No es un poco extremo, papá? Son los abuelos de Bruno. Son una mala influencia, respondió don Ramiro con firmeza. ¿Viste cómo se comportaron en el bautizo? ¿Cómo cuestionaron nuestras decisiones? Imagina a Bruno creciendo expuesto a esa clase de resentimiento social. Otra pausa. Y luego la voz de doña Leticia. Además, piensa en las oportunidades que tendrá Bruno bajo nuestra guía. Los mejores colegios, los contactos adecuados. Los Santillán solo pueden ofrecerle... ¿Qué? ¿Historias de fábricas y lucha obrera? La grabación continuó un poco más, con don Ramiro explicando cómo el documento protegería a Bruno de nuestra influencia y aseguraría que siguiera el camino correcto. Cuando terminó, nos quedamos en silencio. Lorenza, que había regresado con una taza de té para Damián, tenía lágrimas en los ojos. «Creen que somos tóxicos para nuestro propio nieto», dijo con voz quebrada. «Es puro clasismo», respondí, sintiendo una mezcla de ira y tristeza. «Nos desprecian por nuestro origen, por nuestro trabajo honesto». Damián tomó la taza de té con manos temblorosas. Nunca imaginé que llegarían tan lejos. Cuando escuché eso, fue como si me quitaran una venda de los ojos. «¿Qué pasó después?», pregunté. Les dije que necesitaba tiempo para revisar el documento. Don Ramiro insistió en que lo firmara inmediatamente, pero me mantuve firme. Dije que no firmaría nada sin leerlo detenidamente primero. Finalmente accedieron a darme el fin de semana, pero esperan mi firma el lunes a más tardar. «¿Y Jimena?», preguntó Lorenza. «¿Qué piensa de todo esto?». «Está confundida», respondió Damián. «Por un lado, respeta mucho a sus padres y teme decepcionarlos. Por otro, creo que empieza a ver lo extremo de sus métodos. Después de la cena, cuando estábamos solos, me dijo que quizás sus padres estaban siendo demasiado controladores. «Es un comienzo», dijo Lorenza con un atisbo de esperanza. «¿Y ahora qué?», preguntó Damián. «¿Llevamos esto a un abogado? ¿A la prensa?». «No a la prensa, al menos no todavía», respondí. «Primero mañana llevaremos esto a Eduardo. Él nos aconsejará sobre los pasos legales a seguir. Y luego», continuó Lorenza, «necesitamos hablar con Jimena. Sin don Ramiro ni doña Leticia presentes. Necesita entender lo que está en juego». Damián asintió lentamente. «Puedo intentar convencerla de venir aquí, de conocer realmente su hogar, no solo la idea que tiene de él». «¿Crees que aceptará?», pregunté, escéptico. «No lo sé», admitió Damián, «pero creo que ver cómo su padre intenta manipularla la ha hecho cuestionar algunas cosas. Y además, ha notado cómo Bruno responde a ustedes, especialmente a mamá. Eso la intriga». Esa noche, Damián se quedó a dormir en su antigua habitación. Me quedé despierto, pensando en todo lo que había ocurrido y en lo que vendría. No se trataba solo de ganar una batalla legal o de demostrar que teníamos razón. Se trataba del futuro de Bruno, de su derecho a conocer todas las partes de su herencia familiar. A la mañana siguiente nos reunimos con Eduardo, quien revisó el documento y escuchó la grabación con expresión grave. «Esto es más serio de lo que pensaba», dijo finalmente. «Este documento no solo busca limitar su acceso a Bruno, sino prácticamente borrarlos de su vida». «¿Es legal?», pregunté. «Es muy cuestionable», respondió Eduardo. «Los abuelos tienen ciertos derechos, especialmente cuando se trata del bienestar del niño. Y este tipo de restricciones, basadas claramente en prejuicios de clase social, no serían bien vistas por un juez imparcial».
Entonces podemos detenerlo, preguntó Lorenza con esperanza. Con estas pruebas, tenemos una posición fuerte, asintió Eduardo. Pero antes de ir a los tribunales, creo que deberíamos intentar una negociación directa. Confrontar a don Ramiro con lo que tenemos y ver si podemos llegar a un acuerdo más justo. ¿Negociar con él?, pregunté con incredulidad. ¿Después de escuchar lo que piensa de nosotros? A veces la amenaza de exposición pública es más efectiva que cualquier batalla legal, explicó Eduardo. Don Ramiro tiene una reputación que proteger. ¿Cómo se vería si esto saliera a la luz? Si se supiera que intenta separar a un niño de sus abuelos basándose en prejuicios clasistas. Tenía sentido, aunque la idea de sentarme a negociar con don Ramiro me revolvía el estómago. Y hay algo más, añadió Eduardo. Damián es el padre. Tiene tanto derecho como Jimena a decidir sobre la vida de Bruno. Si se niega a firmar ese documento, no hay mucho que don Ramiro pueda hacer legalmente. Damián, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. No voy a firmarlo. Nunca tuve intención de hacerlo, especialmente después de escuchar esa conversación. Eso cambia completamente la dinámica, sonrió Eduardo. Don Ramiro no tiene poder legal sobre Bruno sin el consentimiento de ambos padres. Comenzamos a elaborar un plan. Damián organizaría una reunión en terreno neutral, quizás en un restaurante tranquilo donde pudiéramos hablar sin escenas. Llevaríamos el documento y la grabación como evidencia de lo que sabíamos, y propondríamos nuestros términos. Bruno llevaría los apellidos en el orden tradicional, Santillán Escandón. Tendríamos visitas regulares sin supervisión, y cualquier decisión importante sobre su educación o futuro requeriría el consentimiento de ambas familias. Es razonable y justo, dijo Eduardo. Si don Ramiro tiene un mínimo de sentido común, aceptará. ¿Y si no lo hace?, preguntó Lorenza. Entonces estaremos preparados para una batalla legal, respondió Eduardo con determinación. Y créanme, con estas pruebas no querrá llegar a eso. El plan estaba en marcha. Damián regresó a su casa para hablar con Jimena, mientras Lorenza y yo nos preparábamos para el encuentro que podría determinar nuestro lugar en la vida de Bruno. La reunión se programó para el domingo al mediodía, en un restaurante discreto pero elegante, sugerido por Eduardo. Llegamos temprano, Lorenza y yo, junto con nuestro abogado. Damián vendría con Jimena y sus padres. Recuerda, me dijo Eduardo mientras esperábamos, mantén la calma, sin importar lo que diga don Ramiro. Tenemos las pruebas de nuestro lado. Cuando los vi entrar, sentí una mezcla de nerviosismo y determinación. Don Ramiro venía a la cabeza, su expresión arrogante habitual algo mitigada por la confusión sobre por qué habíamos solicitado esta reunión. Doña Leticia lo seguía, elegante como siempre, pero con una expresión cautelosa. Detrás venían Damián y Jimena, ella sosteniendo a Bruno en brazos. «Señor Santillán», saludó don Ramiro con frialdad cuando llegaron a nuestra mesa. «Espero que esto sea importante. Hemos interrumpido nuestro domingo familiar por esta inesperada invitación. Le aseguro que es importante», respondí con calma. «Por favor, tomen asiento». Una vez todos sentados, Eduardo tomó la palabra, presentándose como nuestro asesor legal. «¿Un abogado?», preguntó don Ramiro, arqueando una ceja. «¿Tan formal es este asunto?». «Tan formal como el documento que usted preparó para que Damián firmara», respondí. Vi cómo la expresión de don Ramiro cambiaba sutilmente. Una sombra de preocupación cruzó su rostro. «No sé de qué documento habla», dijo, intentando mantener su compostura. Sin decir palabra, coloqué el sobre la mesa y lo deslicé hacia él. Don Ramiro lo miró como si fuera una serpiente venenosa. «¿De dónde sacó esto?», preguntó con voz tensa. «Eso no importa», intervino Eduardo. «Lo que importa es su contenido, y lo que revela sobre sus intenciones hacia la familia Santillán». «Mis intenciones son proteger a mi nieto», respondió don Ramiro, recuperando algo de su arrogancia. «Asegurarme de que reciba la mejor educación y las mejores oportunidades». «¿Y eso incluye separarlo de la mitad de su familia?», pregunté. «¿De borrar su herencia Santillán?». «No dramatices, Aurelio», dijo con desdén. «Nadie habla de borrar nada». Fue entonces cuando saqué la grabadora y la coloqué junto al documento. «Quizás deberíamos escuchar sus propias palabras, don Ramiro», sugerí. El color abandonó su rostro. «¿Me han grabado? Eso es ilegal. No en una reunión familiar donde se discuten asuntos que afectan a un menor».
intervino Eduardo con calma. Pero si quiere discutir legalidades, podemos llevar todo esto ante un juez. Estoy seguro de que estaría muy interesado en escuchar cómo describe a los Santillán como elementos disruptivos en la vida de Bruno. Don Ramiro miró a Damián, que se mantuvo firme a pesar de la evidente tensión. ¿Tú hiciste esto?, le preguntó con incredulidad. ¿Grabaste una conversación privada en mi propia casa? Lo hice por mi hijo, respondió Damián con una firmeza que me llenó de orgullo. Para proteger su derecho a conocer todas las partes de su familia, no solo la que usted considere apropiada. Jimena, que había estado escuchando todo en silencio, finalmente habló. ¿Es cierto, papá? ¿Realmente dijiste esas cosas sobre los abuelos de Bruno? Don Ramiro intentó encontrar una salida. Jimena, linda, solo estaba pensando en lo mejor para Bruno, en darle una educación consistente, sin influencias contradictorias. ¿Contradictorias como qué?, intervino Lorenza. ¿Cómo enseñarle que el trabajo honesto tiene valor? ¿Que la dignidad no se mide por el tamaño de tu cuenta bancaria? No entiendes, comenzó don Ramiro, pero Jimena lo interrumpió. Creo que entiendo perfectamente, papá, dijo con una firmeza que me sorprendió. Quieres controlar la vida de mi hijo, como has intentado controlar la mía. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contenidas por años. Don Ramiro miró a su hija como si nunca la hubiera visto realmente. Eso no es cierto, dijo finalmente. Solo quiero lo mejor para ti, para Bruno. Lo mejor para Bruno, dijo Damián, es crecer conociendo y valorando todas sus raíces, tanto los Escandón como los Santillán. Don Ramiro nos miró a todos, evaluando su posición. Podía ver en sus ojos que estaba calculando sus opciones, los riesgos, las posibles consecuencias. ¿Qué es lo que quieren exactamente?, preguntó finalmente. Eduardo tomó la palabra, exponiendo nuestros términos. Visitas regulares sin supervisión, el cambio de apellido a Santillán Escandón y decisiones compartidas sobre el futuro de Bruno. Eso es inaceptable, respondió don Ramiro inmediatamente. El apellido Escandón tiene un peso en esta ciudad. Abre puertas. No permitiré que se relegue a segundo lugar. No se trata de qué apellido va primero, dije, manteniendo mi voz calmada pero firme. Se trata de respetar la tradición familiar mexicana, donde el apellido paterno va primero. Se trata de reconocer que Bruno es tanto un Santillán como un Escandón. Y se trata de darle a nuestro hijo la oportunidad de conocer todas sus raíces, añadió Damián. De estar orgulloso de todas las partes que lo forman. Vi a Jimena mirar a Bruno, que dormía plácidamente en sus brazos, ajeno a toda la tensión a su alrededor. Algo cambió en su expresión, una suavización, una comprensión más profunda. Tiene razón, dijo finalmente mirando a su padre. Bruno merece conocer a todos sus abuelos, su historia completa. Y es cierto, papá, el apellido paterno debería ir primero. Don Ramiro pareció genuinamente sorprendido por la postura de su hija. Doña Leticia, que había permanecido notablemente silenciosa, colocó una mano sobre el brazo de su esposo. Ramiro, dijo en voz baja, quizás deberíamos reconsiderar, por el bien de Bruno, por el bien de la familia. Fue un momento crucial. Vi la lucha interna en el rostro de don Ramiro, el orgullo batallando contra el pragmatismo, la arrogancia contra el amor por su nieto. Si no llegamos a un acuerdo hoy, dijo Eduardo con calma pero firmeza, me veré obligado a presentar estas pruebas ante un juez. Y aunque usted tiene influencia, don Ramiro, esto no se vería bien, ni para su imagen pública, ni para su legado familiar. Finalmente, don Ramiro suspiró profundamente. Muy bien, dijo, aunque le costaba cada palabra. Podemos discutir un acuerdo más, equitativo. Las negociaciones que siguieron fueron tensas pero productivas. Al final llegamos a un acuerdo. Bruno llevaría legalmente el nombre Bruno Santillán Escandón. Lorenza y yo tendríamos derecho a visitas regulares sin supervisión. Y las decisiones importantes sobre su educación y futuro se tomarían con el consentimiento de ambas familias. Cuando todo estuvo acordado y Eduardo había anotado los términos para un acuerdo formal posterior, don Ramiro me miró directamente por primera vez en toda la reunión. No estoy de acuerdo con su estilo de vida ni sus valores, Aurelio, dijo con franqueza, pero reconozco su determinación y su amor por su nieto. Quizás hay cosas que Bruno puede aprender de ambas familias.
No era una disculpa, ni siquiera un reconocimiento completo de lo injusto de sus acciones. Pero era un comienzo, una pequeña grieta en el muro de prejuicios que había construido. No le pedimos que esté de acuerdo con nuestra forma de vida, don Ramiro, respondí. Solo que la respete, como nosotros respetamos la suya. Bruno se beneficiará de conocer diferentes perspectivas, diferentes formas de enfrentar la vida. Después de la reunión, mientras nos despedíamos en la puerta del restaurante, Jimena se acercó a Lorenza con Bruno en brazos. ¿Quieres sostenerlo un momento?, le preguntó con una sonrisa tímida. El rostro de Lorenza se iluminó mientras tomaba a nuestro nieto en sus brazos. Bruno, como si reconociera la conexión especial con su abuela, abrió sus grandes ojos y la miró fijamente. «Hola, mi angelito», susurró Lorenza meciendo suavemente a Bruno. «Tu abuela está aquí y siempre lo estará». Mientras observaba esa escena, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. No había sido fácil, y probablemente seguiríamos enfrentando desafíos en el futuro. Pero hoy habíamos ganado algo invaluable, el derecho a ser parte de la vida de nuestro nieto, a compartir con él nuestra historia, nuestros valores, nuestro amor. Damián se acercó y colocó una mano sobre mi hombro. «Gracias, papá», dijo en voz baja, «por luchar por nosotros, por recordarme de dónde vengo y lo que realmente importa». «Siempre lucharé por nuestra familia», respondí, sintiendo el escozor de las lágrimas en mis ojos. Es lo que hacemos los Santillán. En ese momento, mientras veía a mi esposa sostener a nuestro nieto y a mi hijo de pie junto a mí, supe que habíamos logrado algo más importante que cualquier victoria legal o confrontación ganada. Habíamos preservado el derecho de Bruno a conocer todas las partes de su herencia, a crecer valorando tanto el éxito empresarial de los Escandón como la dignidad y el trabajo honesto de los Santillán. No teníamos riquezas materiales para ofrecerle, ni conexiones poderosas o apellidos que abrieran puertas. Pero le daríamos algo igual de valioso. La historia de una familia que enfrentó adversidades con dignidad, que nunca se avergonzó de sus orígenes, que valoró la honestidad por encima del estatus. Y quizás, algún día, cuando Bruno fuera mayor y entendiera todo lo que había ocurrido, estaría orgulloso de llevar el apellido Santillán en primer lugar, no porque le diera ventajas sociales o económicas, sino porque representaba valores que ninguna fortuna podía comprar. 3 meses después, recibimos la primera visita oficial de Bruno a nuestra casa en Iztapalapa. Damián y Jimena lo trajeron un domingo por la mañana. Para mi sorpresa, Jimena parecía mucho más relajada y genuina que en nuestros encuentros anteriores. «Su casa es muy acogedora», comentó mientras le mostrábamos el jardín trasero donde Lorenza había plantado flores coloridas especialmente para la visita. «No tiene lujos», respondí, «pero cada rincón está lleno de historia y amor». «Eso es lo que importa», dijo ella, y me pareció sincera. Bruno pasó la mañana en los brazos de Lorenza, fascinado con las canciones y rimas que ella le cantaba. Después del almuerzo, lo llevé al taller para mostrarle la mecedora que había restaurado para él. «Algún día te enseñaré a trabajar la madera», le prometí mientras sus pequeños ojos observaban todo con curiosidad. «Como mi padre me enseñó a mí, y como yo le enseñé a tu papá». Cuando llegó la hora de irse sentí una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza porque terminaba nuestro primer día juntos. Esperanza porque sabía que habría muchos más. «Volveremos el próximo fin de semana», prometió Damián mientras se preparaban para partir. Y estaba pensando, quizás podrían ayudarnos a organizar el bautizo civil de Bruno. Algo más sencillo, más personal. «Nos encantaría», respondió Lorenza, con lágrimas de felicidad en los ojos. Mientras los veíamos alejarse, con Bruno seguro en su asiento de bebé en el coche, Lorenza tomó mi mano y la apretó suavemente. «Lo logramos, Aurelio», dijo con voz emocionada. «Nuestro nieto nos conocerá, sabrá quiénes somos, de dónde viene. Lo logramos», asentí, sintiendo una profunda paz. Y todo comenzó por ir sin avisar a casa de nuestro hijo aquel domingo. A veces, las visitas inesperadas revelan verdades ocultas. A veces enfrentar la injusticia con dignidad y determinación abre puertas que parecían cerradas para siempre. Y a veces, el amor de un abuelo por su nieto puede superar cualquier barrera, incluso las impuestas por el orgullo y los prejuicios sociales. Esa es mi historia. La historia de cómo un hombre sencillo como yo, Aurelio Santillán Telles,
exoperario metalúrgico de Iztapalapa, luchó por su lugar en la vida de su nieto. No con dinero o influencias, sino con algo mucho más poderoso: la verdad, la dignidad y un amor inquebrantable por la familia. Y cuando miro a Bruno crecer, aprendiendo a valorar tanto la parte Escandón como la Santillán de su herencia, sé que esa lucha valió cada esfuerzo, cada momento de angustia, cada lágrima derramada, porque ahora mi nieto crece sabiendo exactamente quién es y de dónde viene. Un niño con raíces profundas en dos mundos diferentes, pero igualmente valiosos. Y eso, amigos míos, es una victoria que ninguna fortuna puede comprar. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío vivirla, te pido que te suscribas a este canal y compartas en los comentarios cómo defiendes tú a tu familia. Las historias de dignidad como la mía merecen ser contadas, ¿no crees?